3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más al podcast de Clara Blanes, un espacio donde mostrar al humano que hay detrás del personaje, un espacio que te alentará a ser valiente y honesto para vivir así en coherencia con tu verdad, liberándote de la ansiedad. Bueno, estamos un jueves más en el podcast de Clara Blanes y bueno, como sabéis, este podcast lo patrocina Clara Blanes y hoy no tengo mucho que contaros, simplemente agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Es un podcast reciente, es un podcast que llevamos poquitos capítulos. Y bueno, que agradeceros que estéis al otro lado, que estéis acompañándonos y bueno, vamos a por un capítulo más que va a ser un capítulo súper especial. Así que bueno, con todos ustedes tenemos aquí a Alfredo Ferre, estamos aquí en sus oficinas de Madrid. Y bueno, antes de darle paso, os voy a presentar un poco quién es Alfredo Ferre, ¿no? A mí, antes de todo, me gustaría hacer una mención porque, bueno, al final su padre y mi abuelo eran como muy, muy íntimos amigos y luego su madre y mi abuela también. Así que, bueno, seguro que ellos desde el cielo, su padre faltó el año pasado, mi abuelo faltó en 2004 y bueno, seguro que desde allá arriba están muy, muy contentos de ver que estamos creando esto juntos y bueno, pues desde ahí les mandamos un beso y un abrazo muy fuerte y también a mi abuela y a su madre, que seguro que lo escuchan y les da mucha emoción. Así que bueno, quería contaros que Alfredo Ferre, bueno, no sabría cómo definirlo, la verdad, pero voy a hablaros un poquito de su personaje antes de entrar con la persona y seguro que lo vais a conocer y os va a encantar. Y bueno, él ha estado al mando de Hilaturas Ferre, que es una empresa de bañeres que nació en 1947 y se dedica a la producción de hilo a partir de fibra reciclada. Entonces, él cogió el mando después de su padre o junto a su padre, entonces cogió ¿cómo le llama? El testigo. El testigo, cogió el testigo y bueno, ahora está al frente él de este negocio de hilo y bueno, pues dando pasos hacia adelante, ¿no? Sabemos que el mercado cambia y el mercado evoluciona y ellos están yendo con el mercado. Entonces, bueno, pues ahora ha sido reciente que Hilaturas Ferre ha tenido como un hijito que se llama Recover, que se encarga de vender esa fibra reciclada, ya no el hilo, sino la fibra reciclada a partir de la que se hace el hilo. Entonces, bueno, ahora sobre todo le está al mando de Recover. Recover tiene la sede en Bañeres y tiene también una sede aquí en Madrid, que es donde estamos, que estamos en calle Orense 34. Y bueno, ahora le voy a dar paso y esto es un poco el personaje que tenemos hoy aquí y que, bueno, que nos va a contar cómo es esto de llevar todo esto al mando, de tener todas estas responsabilidades. Y bueno, hola Alfredo, ¿qué tal? Hola, Clara. ¿Lo he hecho bien o no lo he hecho? Efectivamente bien. Eso que no es... He estudiado. Sí. Te apoya muy bien. Bueno, al escuchar todo esto, ¿no? Cuando digo, oye, pues porque tú ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo entraste en la empresa, en Hilaturas Ferre? Realmente empecé muy joven porque debido al no conocimiento de mi padre del idioma inglés, tuve que ayudarle a hacer muchas veces pues contratos, llamadas, etcétera, para el negocio. Y eso que yo a lo mejor pues tenía 18 años, 19 años, que fue, digamos, la edad en que yo empecé a estudiar la carrera. Entonces, algún lunes por la mañana, antes de irme hacia Alicante, pues me iba a la empresa, empecé a trabajar. Pues, en la empresa he estado vinculado mucho tiempo porque, mira, por ejemplo, cuando acababa el curso escolar, pues eso, me ganaba unos dinerillos pues, para comprarme pues, un radiocassette, que aquella era lo que todos queríamos, o simplemente pues, para luego pasar el verano mucho mejor. Y bueno, pues eso, vinculación desde casi desde la cuna, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero luego realmente
ya a nivel más profesional, pues en el año 89 acabé el máster y de distintas ofertas que tuve. Porque ¿qué estudiaste? Estudié... Bueno, primero una carrera de económicas, que era el equivalente a la de actual, y luego estudié un máster en IS, también bueno, de administración de empresas, durante 2 años, y luego, pues eso, acabé, hice unas cuantas entrevistas, y de todas ellas, la que más me gustó fue la de trabajar en la empresa familiar. También es verdad que mi padre tenía mucha ilusión en que yo me incorporara y le diera, pues eso, pues nuevos aires al negocio. Y bueno, desde ese momento, pues bueno, poco a poco fui acoplándome a esa cultura de empresa familiar intensa y demás, muy patriarcal, y modelándola hacia un formato un poco más abierto, más democrático, y también pues más orientado a eso, pues a crear equipos muchísimo más cohesionados, ¿no? Porque antiguamente pues prevalecía más el individualismo que no el trabajo en equipo, ¿no? Y luego ya pues eso, en la última etapa, y debido a que pues bueno, el mundo se ha puesto muy a favor de la sostenibilidad, pues bueno, hemos lanzado este nuevo proyecto en el cual pues estoy tomando las riendas, que es un proyecto pues eso, pues muy ambicioso, que evidentemente pues interesó a muchas marcas y también a un fondo de inversión americano, por lo cual estamos expandiendo esta posibilidad de trabajar con productos reciclados, no solamente a través de una única hilatura que damos en la Autosfer, y hay un Autosfer de otras cuantas, ¿no? Sino a través de lo que serían hilaturas grandes en Asia, en Centroamérica, etcétera, ¿no? O sea, dándole, digamos, opción a escalar el producto. Y ese es el proyecto en el que estoy aquí súper entroncado y bueno, pues creando una sede en Bangladesh, que está ya trabajando con varias máquinas, y en fin, es un negocio que desde 2020, en plena pandemia, vamos, nació, y ahora mismo pues ya estamos rondando las 300 personas. Únicamente en Recovery ya estáis las 300. Sí, de hecho Recovery ya tiene más gente trabajando que Sí, 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 sí. para que se nota. Porque en hilaturas yo tenía aquí apuntado, que no sé si está actualizado, eran 130, que más o menos. Efectivamente, sí. Pero eso, Pues en el Recovery ya empezaba a tener la dimensión que hace falta, porque realmente si estamos en este proyecto es porque lo que queríamos era eso, escalar lo que antes se hacía de forma mucho más pequeña. sí, ahora sobre todo se pone mucho empeño en crear como negocios escalables, ¿no? Está ahí ahora el ojo, y yo siempre lo digo, escalable, y están ahí muy a tope con eso. Y has dicho 2 cosas que te voy a... porque yo te voy a ir sacando cosas, ¿vale? De lo que vas diciendo. Va a ser una charla poco convencional, ¿vale? Que seguro que estás acostumbrado a que o sea, hablar de Recovery, lo que sea, y te hacer muchas entrevistas, pero yo te voy a ir tirando un poco el hilo. Entonces, me has contado que eso, que ya, o sea, desde los 18 años, como que tu futuro ya iba, o sea, iba vislumbrándose, ¿no? Que iba a ser en la empresa familiar. Bueno, Que sí. iba, ¿no? Como que... Bueno, en ese momento la verdad es que tenía menos claro el que acabaría, o sea, el que acabaría en la empresa familiar lo tenía muy claro. Sí, evidentemente si la empresa familiar estaba en condiciones de tenerme dentro, ¿no? Pero que mi mundo era el mundo de la empresa, eso sí. El mundo de la gestión, eso sí. Lo que pasa es que no sabía en qué momento me incorporaría y haciendo qué papel. Eso aún estaba muy lejos. Lo que hacía era ayudar, y básicamente pues después de pasar mucho tiempo, y piensa que a lo mejor pues bajaba a echar una mano pues teniendo a lo mejor 14 años o 15 años, que era más un juego que era trabajo, pues, y mi abuela nos daba pues 4 duros, y con eso pues nos íbamos contentos y pasábamos la mañana o la tarde. Lo que sí que es verdad es que bueno, pues, el mundo empresa al final acabas un poco enganchándote, y luego pues claro, formación súper focalizada ahí, y luego pues bueno, tocó entrar a trabajar después del máster. Quizá no sea lo más adecuado, es decir, quizás, y de hecho luego a nivel familiar establecimos un protocolo y ya definimos que lo correcto, lo lógico y lo normal
Es trabajar antes. trabajar antes en otros campos, que incluso se haga a sí mismo, que se demuestre a sí mismo que ha sido capaz de desarrollar una tarea, una misión y una responsabilidad, y luego si hay un puesto libre y cabe, pues se puede unir la empresa familiar, pero no con derecho a hacerlo desde el primer minuto. Esa es un poco el único pero que le pondría a mi carrera. El no haber estado en otros sitios antes de entrar a la empresa familiar. Y me decías eso, como que el tiempo con tu padre, Alfredo también, era distinto al que es ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Porque yo tengo la sensación, bueno, mi abuelo también también se dedicaba a todo lo de la hilatura, y tengo la sensación como que en ese momento se les daba como más fácil, ¿no? Como que el negocio iba como, no había que pelear tanto, ¿no? Y ahora o sea, al final las hilaturas, la que no ha peleado se ha quedado por el camino, ¿no? Y los que estáis todavía al mando es porque habéis tenido que pelear mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa transición o cómo has vivido esa transición? Porque, o sea, tengo la sensación que lo que antes les servía a ellos, como que dejó de servirnos a nosotros y había que hacer las cosas de manera distinta, pero no sabíamos, o sea, había que descubrir cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, ¿cómo ha sido ese viaje, no? Porque entiendo que habrá tenido de todo y ¿cómo ha sido? Bueno, primero tienes que tener muy bien los sensores de qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacer un buen diagnóstico. Quiero decir, España tenía unas condiciones de competitividad distintos en los momentos en que estaba padre, tu abuelo al frente, y ahora te digo cuando estaban tu bisabuelo y mi abuelo al frente, porque era incluso mucho más competitivo. España podía perfectamente vender producto a buen precio porque los costes laborales eran baratos, etcétera, etcétera. Había mucho textil aquí, por lo cual era muy fácil encontrar clientes, mercado, y de repente esto pues empieza a complicarse, pero es una complicación gradual, o sea, esto no pasa de la noche a la mañana, aunque pues, ha habido hitos como por ejemplo cuando China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en el 2005, la verdad es que en muy poco tiempo volaron nuestros clientes, o sea, dejaron de existir porque todo empezó a fabricarse allí, en China. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que cada vez son más difíciles el conseguir objetivos de ventas, de márgenes, etcétera. ¿Qué pasa? Pues eso, pues cuanto más dificultades tienes para conseguir los objetivos, pues bueno, tienes que darle más al coco, en ver pues, qué estrategia sigues, cómo creas tu defensas al propio proyecto, es decir, cómo haces que tu producto sea imbatible, cómo te lo montas para ser más competitivo en costes, más, vamos a decir, eficiente no solo en tu proceso productivo, sino en el proceso del cliente tuyo. En fin, es más complejo, hay mucha más complejidad. El mundo global, ya sabes, es ahora muchísimo más competitivo en todos los aspectos, en todos, incluso en el que puedas ejercer tú, ¿no? Entonces, claro, ¿qué has de hacer? Pues eso, preparar mucho mejor la compañía. ¿Y ahí qué ha sido clave? Pues bueno, primero integrar modelos de gestión muy eficientes y sobre todo, pues modelos donde el equipo funcione como un reloj. Ahí sí que hace falta tener a todo el mundo súper bien sincronizado, donde todo el mundo pues tenga los mismos objetivos a la vista y donde todo el mundo vea dónde va la empresa, porque si solamente lo ve el que está arriba, la gente rema pero no sabe dónde va, y eso es muy complejo. Pero yo creo que aquí el trabajo de conseguir ese alineamiento ha sido fundamental. Y ahora en este proyecto igual, aunque haya nacido de cero, estamos en lo mismo. Es decir, nos enfrentamos a un reto de escalar, de hacer fábricas fuera de tu entorno natural, culturas diferentes. Somos aproximadamente 13 nacionalidades en lo que es el equipo de gestión. Por lo cual quiero decirse que a lo mejor en un entorno de 40 o 50 personas hay 13 nacionalidades distintas. Y inclusive de los 10 máximos responsables de la empresa, pues somos 7 nacionalidades. Con lo cual, eso ya te puede dar una idea de en fin,
del talento que hay aquí para poder llevar a cabo todo esto. Y lo interesante de todo lo que has dicho, ¿no? Que te estoy escuchando ahí muy atentamente. Hay una cosa muy interesante que has dicho, que es que vale, las cosas han cambiado y como que tú has sido capaz o habéis sido capaces de poner distancia, ¿no? Analizar qué está pasando, porque muchas veces dices, no, es que somos nosotros, que somos más tontos que los anteriores, ¿no? Es de que cómo lo hacían ellos, que somos más tontos nosotros que ellos, ¿no? Entonces, está muy bien el ser capaz de tomar distancia y decir, vale, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa ahora que entonces no pasaba? ¿No? Y eso te abre una perspectiva que yo lo digo mucho en las sesiones, ¿no? El analizar y el distanciarlo de nosotros, porque en el momento que te crees que tú eres más tonto que el anterior, ahí ya hay una pérdida de confianza. Sí, tenemos tendencia, por desgracia, Grave. a siempre echarnos la culpa. Y eso hay que hacerlo desaparecer ipso facto. En todas las dimensiones que quieras del ser humano, la culpa es algo que no debería existir. Y yo creo que aquí muchas veces la gente también digamos, se conforma con seguir un poco la inercia de cualquier cosa, ¿no? O bien seguir un prototipo pues de hábito a nivel de incluso de conducta humana, etcétera. Y no, hay momentos en que tienes que decir, aquí hay que cambiar de rumbo, aquí hay que hacer las cosas un poco diferentes, hay que ser valiente a hacer esos cambios. Y bueno, todo esto, pues no, hay una cierta osadía, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo sabes que esto al final va a salir bien? Pues no lo sé, lo intuyo, es algo que quizá lo que tú has dicho, ese ser de dentro muchas veces es el que empuja, sí, pero para eso hace falta escucharlo. Y para escucharlo muchas veces tienes que separar ese personaje del ser interior tuyo para que el ser interior tuyo sea el que al final acabe comandando la nave, ¿no? Es un ejercicio que requiere, pues eso, una cierta disciplina, sobre todo de saber eso, conectar y de saber salir de los momentos de pánico, de estrés, de ansiedad y sobre todo, pues cuando las cosas van mal, no es que vayan mal, van como van, simplemente que no están como tú creías que iban a estar y por lo tanto tienes que decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos, no? Pero no, digamos, abusar de ese momento drama, momento pánico, momento tal que te desestabiliza y te deja completamente fuera de conexión, ¿no? Y con lo cual, pues hace falta eso, hacer eso contigo mismo y tratar de hacerlo también con los demás. Estás diciendo una cosa súper potente esto, o sea, es súper potente lo que estás diciendo, porque estás diciendo que para llevar, y es que yo lo veo como el ABC de lo que tendría que ser, ¿no? Y que muchas veces no es. Y es que para liderar un equipo o una empresa, primero has de hacer un trabajo tú, ¿no? De decir, vale, ¿hacia dónde? Porque si tú pones mal la dirección, es que estás llevando a todos, ¿no? Entonces, haz una cosa muy chula, una herramienta que ya tienes, que no sé desde cuándo, o si ya, no sé desde cuándo la tienes, ¿no? O si la perdiste, la has vuelto a encontrar o lo que sea, es escuchar esa intuición, pararte, ¿no? Y escuchar esas corazonadas de decir por aquí o por allá, ¿no? Y ahí como que desaparece el miedo y algo te dice que es por ahí, ¿no? Entonces, has hecho una cosa muy importante que es escuchar esa intuición y esas corazonadas que con la experiencia también, o sea, no das un paso o sea, a lo mejor sí que es un salto, parece un salto al vacío, pero quizás sí estás preparado para eso, ¿no? Porque la experiencia, los años y si esa intuición te dice que es por ahí, ¿no? Es importante hacerle caso. Bueno, tienes que tener confianza. Y este ha sido quizá el elemento que, en fin, que más he tenido que trabajar. El confiar. Porque si no, evidentemente, pues al final no sabes quién está dirigiendo tu vida. Y lo que comentabas de al menos ser responsable de decir hay que ir hacia allá, bueno,
Yo creo que lo importante es que entre todos veamos hacia dónde hay que ir. O sea, y esas decisiones de, como soy el jefe, hay que tirar aquí, solamente las hago Mm, si llega un momento que dentro del equipo no hay consenso. Y mm. entonces, de alguna manera, tengo que ser yo el que diga, pues bueno, aunque no hay consenso, pues hay que tirar por aquí. Pero si no, ojalá todas las decisiones se hicieran donde, bueno, el equipo al final, todos de forma consensuada, ven claro que la dirección a seguir es el norte o es el este. Sí, o justamente eso es lo que yo echo de menos, porque claro, cuando empiezas, pues no hay tanto equipo y vas como más solo, ¿no? Y las cosas chulas de un equipo es que como estáis trabajando todos en lo mismo, lo chulo es tomar esas decisiones compartidas, ¿no? Y compartir, bueno, pues o por aquí o por, ¿no? Pero que realmente eso sería lo ideal y quitar de alguna forma al que dirige. Eso es como compartir responsabilidad, ¿no? Y ir todos hacia... Alinearse, porque yo creo que uno trabaja más a gusto si se siente partícipe de las decisiones. Y hay estilos de dirección diferentes. Que sepas que incluso ninguno de los estilos está como prevaleciendo sobre el otro. En las escuelas nos enseñan, pues eso, que hay un estilo, digamos, donde hay muchísima más, vamos a decir, dirección por parte del líder, ¿vale? Es decir, es el que toma las decisiones, es el que prácticamente absorbe la mayor parte de las decisiones. Y está la función de dirección donde hay muchísima más comunicación, más apertura, más escucha y tomas mucho más consensuadas. Bien. En principio, no quiere decirse que la consensuada sea la mejor, pero sí que es la mía. Quiero decir, lo que tengo claro es que yo no tengo un estilo de dirección de pura jerarquía a la antigua usanza. Bueno, pues eso es lo que hay, quiero decir. No, y también es importante, es que yo estoy segura que has descubierto en los años que llevas, que ya son muchos, has descubierto la forma, o sea, tu forma de dirigir también, ¿no? Que esa es importante, que no, toma, te doy esto y tienes que dirigir así, no, espérate a ver cómo me siento yo cómodo dirigiendo y cuál es mi estilo. Pero ese estilo acaba siendo el estilo del ser que llevas dentro. Es decir, no te lo enseñan, no has creado un personaje con un estilo, sino ese estilo al final emerge de dentro para afuera. Y entonces si lo sigues, si dejas llevar, si confías en que ese interior es al final el que realmente dirige y habla y escucha y actúa, pues vamos a decir que está todo completamente alineado. Y yo creo que las cosas así salen siempre mejor. Pues no sabía que habías hecho todo este... Sí, es muy interesante porque... Es un trabajo esto. Sí, pero que sacando ese ser de dentro fuera y poniéndolo a dirigir a ese ser, ¿no? De dentro, se me ha ido lo que te quería decir. Eso pasa. Se me ha ido lo que te quería decir. Eso ya me ha venido. Que entras en tu zona de genialidad. O sea, ahí estás tú en tu zona de genialidad, intuyo. O sea, estás ahí en tu zona de genialidad, justo ahí. Bueno, yo recuerdo momentos de mi vida en que estaba muchísimo más con el piloto automático. O sea, el que tomaba las decisiones era el personaje y no tú, ¿no? Entonces, cuando he tenido ocasión de liderar a ese personaje, para decir, de tener mi ser al mando de la nave, sobre todo lo que notas es que la creatividad es tremendamente más potente. Y creo que tenemos que trabajar los dos hemisferios del cerebro. La parte racional es muy importante, hay que realmente tomar decisiones siguiendo pues, una lógica y un sentido común, pero luego la parte creativa. Y en la parte creativa yo creo que es la gran novedad muchas veces en lo que es la dirección. Y tienes que rodearte de gente creativa y de gente racional y de gente que también tenga esas dos partes súper equilibradas.
pero la creatividad es súper importante. Y eso solamente viene, que es la parte de genialidad, es donde realmente ya no sabes por qué estás tomando esa decisión o sea, no existe un elemento racional detrás que soporte de forma eficiente. Es algo puramente intuitivo, pero esa intuición seguro que tiene una conexión con lo que es el universo, algo que hace que todo se equilibre, ¿no? Entonces, pues te dejas llevar y ves que efectivamente eso al final tiene muchísima más eficiencia y eficacia que la parte racional. Pues seguro que Alfredo de hace 15 años te escucha decir esto y yo creo que se sorprende, porque Pues, yo creo que has dado un cambio, ¿no? No, efectivamente, o sea, en esto No te conocía hace... Bueno, no había... Sí te conocía, pero no habíamos hablado así tan... a este nivel. No. Pero, bueno, no, pero tienes razón. O sea, gente de tu familia que sí que me conoce, bueno, pues a lo mejor ha conocido al Alfredo, no al personaje. Ha sido más el Alfredo que ha estado en ámbitos más relajados, más de amistad, más de uso de familia. Pero sí que es verdad que el Alfredo de hace 15 años, pues evidentemente no tenía tan desarrollado todo esos elementos. Y vamos, me encantaría quedarme más tiempo, pero nos vamos a tener que ir. Pero no, Otro día. pero no quiero dejarnos. Sí, pero no quiero dejar porque, a ver, tu hermana Sonia, ¿no? Sí que se dedica, o sea, tiene Maski, ¿no? Que es, no sé cómo contarlo, pero es una... Un centro de desarrollo personal, ¿no? y aparte de un hotel fantástico y un restaurante fantástico y un sitio donde es desarrollo. Un sitio justamente donde te encuentras, ¿no? con ese ser y con... Sí, y abre su hermana, abre estos espacios de encontrarte contigo mismo, contigo misma, y es muy curioso porque yo de alguna forma también abro esos espacios, ¿no? Con las personas con las que me encuentro, en las sesiones, a las empresas a las que voy, también abro esos espacios. Y hay una cosa sistémica muy interesante que o sea, en mi familia, nunca lo he contado, pero en mi familia ha pasado, ¿no? Que yo al abrir estos espacios he notado cómo esto ha tenido una influencia bastante grande en mis hermanos, en mis padres, o sea, ha sido muy fuerte lo que hemos vivido y estoy segura, uno de la familia como abre ese camino, pero el abrir ese camino tiene beneficio para todos los miembros. Entonces estoy segura que Sonia, al abrir ese camino y meterse ahí, ha tenido, o directa o indirectamente, influencia en esto, ¿no? Seguro. Vamos a decir que esto es un contagio en positivo y el contagio en positivo existe. Es como parte de las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando hay vamos a decir, una energía positiva, al final lo que está es expandiendo esa energía positiva. Igual que la energía negativa puede expandir energía negativa. La cuestión es el propósito. Si tú vas con un propósito de energía positiva, de abrir canales, de ayudar a la gente a conectar, esto lo que estás es creando tú misma un Big Bang, ¿no? Y ese Big Bang es el que hay que aprovechar. Muy fuerte. Todo funciona mejor cuando realmente los que dirigen son los seres interiores que todos tenemos dentro. Y una curiosidad, ¿ella es la pequeña de los hermanos? Yo también soy la pequeña. Pues ya ves, eso es, a lo mejor parte de las enseñanzas nos vienen de las personas más jóvenes, ¿no? Sí, es interesante. Y hay que pensar que la edad que tenemos no implica que tengamos edad, vamos a decir, de espiritual. No, cada cual tiene una edad espiritual diferente. Entonces, bueno, ahí hay que dejar también abrir ese camino a que personas que puedan tener pues muchísimo menos años nos puedan dar lecciones. Pues muy chulo, me encanta verte ahí con esa apertura y vamos a darle un beso a tu hijo Alfredo, que le he dicho que te iba a entrevistar, así que nada, a Alfredo le mandamos un beso y bueno, que para mí ha sido un placer y no sé si te voy a hacer como un regalo, que es que
si tú desde ese ser, o sea, no hace falta que respondas, simplemente te lo puedes responder para ti, ¿no? Desde ese ser del que hablas, ¿no? ¿Dónde te ves, ¿no? En 5 años desde ahí. O sea, ¿cómo te imaginas todo esto en 5 años? No hace falta que respondas, pero simplemente, y mientras tú haces el ejercicio al oyente, también, o sea, después de habernos escuchado, vale, o sea, yo puedo cerrar un momento los ojos y preguntarme en dónde o sea, desde ese ser, en 5 años, ¿dónde me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo se va a transformar esto? ¿En qué se va a transformar? Si sigo dando los pasos hacia esa dirección que mi intuición me dice. Ajá. Bueno, es interesante. De hecho, No nos da mucho tiempo, pero... he hecho un pequeño flash que creo que es el que me apetece. No sé cómo estar dentro de 5 años porque eso es muy difícil, ¿no? Pero el que sí que me apetecería sería algo más desconectado de todo este mundo frenético digamos, de la empresa. Es decir, no quiero decir abandonar, sino sí echarme a un lado, servir como integrador, servir como inspirador, pero a lo mejor buscarme algún otro proyecto un pelín menos ambicioso y que me permita estar más tiempo pues conmigo, ¿no? Ese yo creo que sería mi mejor regalo. Pero bueno, eso se dice, se habla, pero luego, bueno, la vida te lleva, tenemos también pues nuestros elementos materiales que hay que cubrir, hay que pagar los préstamos y hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero es una cosa muy chula que has dicho, me apetece. Sí. A ver, has de tener voluntad y un cierto propósito. Yo creo que bueno, cambiaré de proyecto, eso seguro. Y bueno, no quiero decir que no deje de tener mis conexiones con este y con Inatos Ferre y con otra empresa de la familia, pero quién sabe si a lo mejor pues me uno a Sony a hacer otras cosas. ¿Qué dices? Quién sabe. Se lo dejo ahí, pero quiere decirse que es algo que a lo mejor me apetecería mucho. Porque yo creo que sería pues eso, trabajar un poco por el ser humano, que para mí es un proyecto súper interesante. ¿Vale? Qué chulo. Pues bueno, con esta perla lo dejamos hoy. Sí. Y Que no sea la última, así que yo encantado de volver otra vez a repetir y hablar de lo que sea. vale, bueno, un abrazo súper fuerte y gracias por estar ahí. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y yo no me puedo ir sin preguntarte, ¿y tú? ¿Te atreves a mostrar al humano que hay detrás del personaje? Hasta el próximo capítulo, un abrazo súper fuerte.